como les decía en la sesión pasada, esta parte de Foucault fue prácticamente con la que ya empecé mis intereses en el doctorado. Como ustedes saben, yo trabajé la ciencia de la amistad. Y dentro, originalmente mi propuesta estaba bastante influida por la perspectiva de Foucault, muy cercana, digamos, a su punto de vista. Casi iba orientando mi investigación hacia otro ejercicio de admiración más de Foucault. Pero me llamó la atención sobre todo por lo que se ubica como el Foucault ético, es decir, el Foucault de esta tercera etapa, el Foucault de madurez, el Foucault de los cursos del Collège de France, el Foucault que ya ha reflexionado sobre la arqueología del saber, sobre la genealogía del poder, y el Foucault que propone, desde mi perspectiva, que propone vías, que propone caminos, que propone alternativas para la construcción de la subjetividad, una vez que ha establecido los ejes a partir de los cuales el sujeto se interpreta, se sabe, establece sus juegos de verdad, ¿no? Juegos de verdad que siempre están en relación con juegos de poder. Entonces lo que voy a comentarles, que es incompleto, que es como siempre un intento, es una especie de introducción general. En verdad se me antojaba entrar directamente sobre el texto, pero eso sería como robar la exposición del compañero. Voy a estar complementando algunas cuestiones ahí, y yo quisiera también que hubiera mucho dinamismo en esta sesión que, insisto, marca ya una dirección, nos faltan 2 textos más, y va a ser bastante rico, ¿no? Escribí algo que se llama Conocimiento y Cuidado de sí en la hermenéutica del sujeto. El 2 de diciembre de 1970, bajo el título de El orden del discurso, Michel Foucault dictó su lección inaugural en el Collège de France, la máxima institución académica francesa. Aceptado su ingreso para ocupar el lugar que dejara tras su muerte el filósofo Jean Hippolyte, introductor de Hegel en Francia, su cátedra recibió el nombre de Historia de los sistemas del pensamiento. Desde enero de 1971 y hasta su muerte en 1984, Foucault dictó todos los miércoles, a excepción de 1977, cuando disfrutó de un año sabático, un curso abierto donde resumía sus investigaciones ante un amplio público conformado por estudiantes, profesores, investigadores, simpatizantes y simples curiosos que abarrotaban las aulas de su seminario. A decir de François Val y Alessandro Fontana, los editores principales de sus cursos en el college, Foucault abordaba, lo cito, su enseñanza como un investigador, exploraciones para un libro futuro, desciframiento, también de campos de problematización, que solían formularse más bien como una invitación lanzada a futuros investigadores. Y si uno lee algunos de los textos que fueron el resultado, digamos, que no estaban pensados como textos, sino que son justamente la edición de estos cursos, de estos seminarios que impartió Foucault, pues sí se ve el estilo, se ve el manejo de las hipótesis, y se ve también como que en parte la invitación que hace a sus oyentes, a sus escuchas, a interesarse en el problema y a cuestionarlo, aunque como también él lo señala en la mayor parte de los textos en estos cursos, un poco la estructura y el funcionamiento de la clase vía, digamos, una cátedra de 2 horas con un pequeño intermedio, pues le impedía realmente establecer como que una dinámica de comunicación muy efectiva. No existía en aquel entonces todo lo que tenía que ver con la internet, ni mucho menos. Entonces era básicamente más bien como que la intención de los sujetos por interesarse en las cosas que él comentaba, ¿no? La hermenéutica del sujeto es un curso que se edita, entre 1981 y 1982. Este aparece en el campo de las preocupaciones de Foucault en el marco general del proyecto que se interroga sobre la genealogía del individuo moderno en tanto sujeto. ¿Cómo es y de qué es producto este sujeto moderno? ¿Cuáles son las condiciones que han generado aquello que es? ¿Cómo se ha construido precisamente
pieza que se llama La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad, Foucault describe la transición entre su proyecto de identificar los procedimientos en que el sujeto entre los juegos de verdad a partir de prácticas coercitivas, como lo hemos visto en Vigilar y Castigar, o de formas teóricas y científicas, epistemológicas, que intentan definir lo que es el hombre en función de las disciplinas en que se reconoce, como también analizamos en Las palabras y las cosas. En adelante, el desplazamiento opera a lo que denomina la práctica de sí, un conjunto de procedimientos mediante los cuales el individuo, a través de un proceso sobre sí mismo, intenta elaborarse, transformarse y acceder a cierta forma de ser. Y sobre esa dirección, creo, Foucault va a hacer distintas elaboraciones y reelaboraciones a lo largo de los diferentes cursos que van a tener su corolario, como nosotros sabemos, en los dos últimos libros, de la historia de la sexualidad. Pues son 3 libros en realidad, ¿no? La voluntad de saber es el primer tomo, no me acuerdo los otros 2, se me va el título. Bueno, estos 3 volúmenes que constituyen la historia de la sexualidad, creo que son la materialización de todos estos intereses y de esta idea clave que Foucault fue desarrollando en relación al sujeto, en relación a la ética y en relación al concepto del cuidado de sí, ¿no? El trabajo del sujeto sobre sí mismo es, en buena medida, un acto de resistencia y de libertad, o más bien, de una práctica de libertad en medio de estados de dominación y relaciones de poder, lo que le da para nosotros una franca actualidad. La transformación de la subjetividad es además una respuesta a las racionalizaciones restrictivas que enfrenta el hombre en la experiencia histórica. Analizar las respuestas a la relación entre sujeto y verdad desde el ámbito ético supuso para Foucault un ejercicio reflexivo sobre el significado de la libertad y sobre el significado de la propia ética, concebida para él como una práctica reflexiva de la libertad. No hay una verdadera ética sin una verdadera práctica y sin condiciones para que se dé esa práctica, ¿no? Para Foucault, lo cito, la libertad es la condición ontológica de la ética, pero la ética es la práctica reflexiva de la libertad, que se configura a partir del cuidado de sí mismo. Este cuidado de sí mismo, que también, como lo va a expresar más adelante en la hermenéutica del sujeto, es cuidado de nosotros. Este gobierno de sí, ¿sí?, que se da en relación al gobierno de los otros o a la relación que el yo tiene con nosotros. En su último periodo de producción filosófica, Foucault profundiza en la historia de la sexualidad, tomos 2, lo que decía hace ratito, el uso de los placeres, y el tomo 3, Les usos de soi, o sea, el cuidado de sí. Y en la hermenéutica del sujeto, texto que recoge sus lecciones en el Collège de France, retoma en todos estos textos, o en estos cursos más bien, la cuestión del sujeto y su verdad, que aquí resulta central, lo mismo también que el concepto de dominación y relaciones de poder, que a partir de estos ejes va a tener justamente una reelaboración. Ya el poder no va a ser visto desde este ver o desde esta mirada determinista, no se va a negar, pero se va a reelaborar. El sujeto aquí, en la perspectiva Foucaultiana, no es una sustancia, es una forma, y esta forma no es, sobre todo, ni siempre idéntica a sí misma. Aquí se evidencia otra vez lo que hemos estado comentando a lo largo de casi un año, la crítica al universalismo, a la idea de una naturaleza igual y válida para todos los tiempos de los hombres, es decir, la idea del continuo cambio, la idea de la transformación y de la autotransformación, por supuesto. El sujeto moderno, que es el horizonte desde el cual Foucault evidentemente reflexiona, ese sujeto que cuya genealogía hemos visto en la historia de la locura, en Las palabras y las cosas, en la arqueología del saber, etcétera, etcétera. Este sujeto, pues, moderno, no puede ser visto entonces desde la inmanencia,
sino desde la complejidad de su constitución en la que atraviesan, como decíamos, los otros. Si hablamos de una ética Foucaultiana, diríamos, no es una ética exclusivamente individualista, sino es una ética también en muchos sentidos de la alteridad. Precisa el mismo Foucault en uno de los textos editados bajo el nombre de Discurso, Poder y Subjetividad. El objetivo de mi labor, señala, no ha consistido en analizar los fenómenos del poder. Mi propósito ha sido, por el contrario, crear una historia de los diferentes modos por los que en nuestra cultura los seres humanos son transformados en sujetos. Mi trabajo ha consistido en estudiar 3 de los modos de objetivación que transforman a los seres humanos en sujetos. Esos 3 modos son estas 3 etapas que estamos señalando. Foucault se preocupó por examinar desde una dimensión ética las condiciones en las que se genera el problema de la constitución del sujeto en la modernidad. Para realizar esta tarea modificó sustancialmente el proyecto inicial perfilado en el primer tomo de la Historia de la Sexualidad, que se llama La Voluntad de Saber, y es publicado en 1976, texto en el cual su objeto de estudio principal es el análisis de la práctica de los sujetos de enunciar la verdad de sí mismos a través del discurso de la sexualidad y con ello asegurar el funcionamiento de los dispositivos del poder saber. Se trata, dice Foucault, de interrogar el caso de una sociedad que desde hace más de un siglo se fustiga ruidosamente con su hipocresía, habla con prolijidad de su propio silencio, se encarniza en detallar lo que no dice, denuncia los poderes que ejerce y promete liberarse de las leyes que le han hecho funcionar. Fin de la cita. El objetivo inicial que Foucault se había propuesto de establecer una genealogía de los discursos sobre la sexualidad en las sociedades occidentales modernas pronto se encontró en la necesidad de transformarse en un proyecto de mayor profundidad, pues la problematización de dichas prácticas necesariamente implicaba conocer cómo y cuándo el sexo se convirtió en preocupación moral en las relaciones entre sujeto y verdad. Y cuando abordamos esta dimensión del sexo, de la sexualidad, lo hacemos desde esta perspectiva que está señalando Foucault, ¿no? En relación a la verdad del sujeto, no la sexualidad por la sexualidad o el sexo por sexo o las prácticas sexuales tal cual. Revisar el carácter de dichas relaciones desde su fundamentación moral implicaba descubrir en las prácticas de la antigüedad grecorromana, que es su horizonte, y los primeros siglos del cristianismo, su genealogía y por lo tanto su fundamentación. En este desplazamiento, insisto, que va a trabajar en esta vuelta, por así decirlo, que nunca abandonó, al pensamiento clásico o a la cultura clásica o a la filosofía grecorromana. ¿Cómo se fundamenta, pues, esta relación entre el sujeto y entre sujeto y verdad desde esta dimensión de la problematización de la sexualidad? Así pues, en la introducción del uso de los placeres, Foucault reconoce que el análisis de la formación y evolución de la experiencia de la sexualidad en la modernidad no puede ser llevado a cabo en el estudio del deseo y del sujeto del deseo, sino una genealogía cuya función fuera, lo cito, analizar las prácticas por las que los individuos se vieron llevados a prestarse atención a ellos mismos, a descubrirse, a reconocerse y a declararse como sujetos de deseo, haciendo jugar entre unos y otros una determinada relación que les permita descubrir en el deseo la verdad de su ser, sea natural o caído. Entonces, si se fijan, entonces aquí estamos hablando pues de esta expresión, de esta inquietud de sí, de esta epimeleia, ¿no? de este deseo de autoconocimiento, pero más de que autoconocimiento, de este deseo de acción sobre sí mismo, ¿no? De esta labor de ascesis, entendida, como señala Foucault, no como renuncia, sino como un proceso progresivo de conocimiento y de trabajo sobre sí mismo. Esta búsqueda que introduce Foucault en el proyecto genealógico lo llevará a indagar las condiciones en las que se puede hablar de una hermenéutica del sujeto, entendida como la relación del yo con la verdad, bajo la cual aparecen distintas formas de subjetivación en las que el individuo se reconoce y se problematiza.
De aquí dos cosas. Primero, esta relación que es una relación personal con una verdad que está dentro del mismo sujeto, ¿sí? Y que el sujeto descubre bajo esta serie de procedimientos, de procesos, de ejercicios, por así decirlo, sobre sí mismo, ejercicios donde la filosofía, por ejemplo, en lo que va a comentar Foucault en la hermenéutica del sujeto, caso de la Alcibiades, aparece como uno de los caminos de esta especie de pedagogía para que el sujeto verdaderamente se ocupe de sí mismo, en este caso Alcibiades. Y la otra cuestión, siguiendo este principio del no universalismo, cuando dice las distintas formas de subjetivación, o sea, no está hablando de una forma determinada de subjetivación, ¿sí? Sino está hablando de una posibilidad, de una multiplicidad, ¿sí? De una multiplicidad que están también, que serían el resultado también de este ejercicio de comprensión del sujeto sobre sí mismo, ¿no? Debemos señalar que la base de dicha hermenéutica es precisamente el campo de las experiencias del sujeto, y este campo de las experiencias del sujeto siempre es un campo histórico, ¿sí? Si Foucault acude al pasado greco-romano o greco-latino, es porque le sirve como un medio de problematización, no porque los modelos y las maneras y los procedimientos de esta inquietud de sí, de este cuidado de sí, de estas técnicas o del trabajo sobre el yo puedan trasladarse a las categorías del presente, sino simple y sencillamente como un medio de evidenciar que siempre ha existido esta problematización, ¿no? Que en todas las épocas ha existido esta problematización, que en todas las épocas el sujeto tiene la necesidad de reconocerse a sí mismo, ¿no? Decíamos, debemos señalar que la base de dicha hermenéutica es precisamente el campo de las experiencias del sujeto, misma que no puede reducirse a la del sujeto epistémico. La experiencia del conocimiento es una experiencia más entre las muchas experiencias posibles, ¿sí? O aquella imagen que de este sujeto ha configurado la filosofía de la modernidad, en la que aparece como fundamento de los límites del conocimiento posible. Y sobre esta idea también, aquí en la hermenéutica del sujeto va a hablar del cartesianismo, aunque va a ser una distinción ahí no culpando a Descartes, ¿no? Sino más bien al espíritu que acompaña a la filosofía moderna y al olvido, es la crítica que hace Foucault, y al olvido del sujeto, en aras del propio conocimiento, ¿no? Cito, de Descartes a Husserl, el principio de conocimiento de sí ha aparecido como principio fundamental de una teoría del conocimiento. Ningún conocimiento puede considerarse fundado si antes no ha recibido su validez por medio del sujeto cognoscente. Y en todo caso es volver al sujeto y volver al campo de las experiencias fundamentales del sujeto. Preocupado por esta fragmentación del sujeto que parece acentuarse en la modernidad a través de la desvalorización del sí mismo, el soi-même, Foucault se propondrá un análisis de los juegos de verdad a través de los cuales el ser se constituye históricamente como experiencia, es decir, como poderse y deberse ser pensado. Y aquí también aparece en forma interesante este concepto de los juegos de verdad. O sea, ¿qué significan estos juegos de verdad? Un poco a la Wittgenstein también diríamos, con estos múltiples juegos, ¿no? Como estos múltiples juegos de lenguaje, estas múltiples posibilidades de los juegos de verdad, estos modos diferentes de configuración. En base a este principio en el que, como hemos señalado, la noción de experiencia resulta crucial, Foucault se ocupa de las reflexiones asociadas a un tipo de práctica particular representada a partir de la problematización de las prácticas del cuidado de sí, la epimeleia, ¿no? Hiatou, entendida como un principio filosófico que implica una práctica de la libertad ética que sin embargo no es reductible a la propia subjetividad, no es un mero individualismo ni es un mero dandismo, sino que toma en cuenta la compleja relación con los otros, porque hay una interacción, ¿no? Eso nos da como un eco medio hegeliano del asunto, ¿no? De lo que Hegel denomina el proceso de la interacción